SER Podcast. ¿Qué efectos puede llegar a provocar la mentira? La mentira a gran escala, quiero decir, ¿eh? O las mentiras en plural, porque en este caso fueron varias. Hoy se cumplen 10 años del Brexit, el referéndum por el que Reino Unido abandonó la Unión Europea, tras una campaña que fue a cara de perro, donde se utilizó todo. Los partidarios de salir, por ejemplo, usaron clásicos del rock, como este final de la cuenta atrás. Y los partidarios de quedarse echaron mano del himno a la alegría de Beethoven, que es un poco el símbolo de la Unión Europea. Bueno, el resultado ya es conocido. Ganaron los partidarios de abandonar la Unión, 52-48%. Lo que tal vez se ha olvidado y merece la pena recordar es que esa victoria de los euroescépticos, digamos, se cimentó en gran manera en dos mentiras. De ahí la pregunta que planteaba hace un momento, ¿no? Una, que cada semana el Reino Unido entregaba 350 millones de libras a la Unión Europea y que ese dinero debería invertirse en sanidad. Falso. Y dos, que Turquía iba a ingresar en la Unión y que 1 millón de turcos, incluidos delincuentes y criminales, eso se decía, entrarían en Reino Unido. Bueno, 10 años después Turquía sigue sin formar parte de la Unión, pero ese discurso xenófobo, racista, excluyente, se ha ido extendiendo y hoy condiciona la política y el debate social en todo el Reino Unido, bueno, y prácticamente en toda Europa. Así que hoy, más que nunca, resulta oportuno recordar lo que pueden provocar las mentiras, que por otra parte, en estos últimos 10 años se han convertido en moneda de uso corriente, en eso que llamamos, que no sé por qué la seguimos llamando así, redes sociales. Esta podría ser la década mentirosa. Marc Amorós, bulólogo de La Ventana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te acuerdas del autobús rojo, verdad? Hombre, es que con los 350 millones de libras, Boris Johnson y despeluchado. ¿Te acuerdas de todo eso? Sí, ¿no? Ese autobús fue muy icónico, fue como el símbolo de la desinformación en esa época del Brexit y luego en otros países, entre otros España, se adoptó también eso de utilizar autobuses para repartir mensajes desinformantes. Que no fue la única mentira del Brexit, ¿eh? Lo del bulo de la amenaza de seguridad por Turquía empezó a hacerse viral, pero fíjate, han pasado 10 años y hoy ya no son solo turcos, para entendernos, sino gente venida de muchos lugares la que está en el punto de mira de esos discursos racistas de la ultraderecha que tanto terreno han ganado. Sí, que siguen ganando y al final siguen ganando, efectivamente. Sí, es que la inmigración es siempre un campo de batalla y ahí las fake news son muy comunes. Otra noticia falsa que circuló en el Brexit, no sé si os acordáis, fue una portada del diario The Sun en el que aseguraba que la reina apoyaba el Brexit. Eso se llegó a publicar. Es fuerte, ¿eh? Fue una portada fallida porque el mensaje era totalmente falso, engañoso. La Casa Real salió en un comunicado a decir que aquello no era verdad y que la reina mantenía una neutralidad política al respecto del Brexit. The Sun quitó la portada, bueno, todo quedó con una pequeña, digamos, disculpa en páginas interiores y ya está, pero la portada fue muy sonada en su momento. Si tuvieras que hacer tú que has estudiado mucho el tema, si tuvieras que hacer un ranking de grandes mentiras que han provocado grandes cataclismos, este del Brexit estaría yo creo que haría podium, por lo menos, ¿no? Sí, haría podium seguro, porque las consecuencias las estamos viendo ahora. Las otras nos han llevado a situaciones peores, que son guerras, ¿no? Es decir, hemos visto cómo noticias falsas nos han llevado a justificar guerras contra Irak, por ejemplo, o guerras contra Irán en los últimos tiempos, ¿no? O sea, al final, mucha de la desinformación se usa para movilizar aquello que se llama la ventana de Overton dentro de una sociedad. Es decir, el pensamiento de la sociedad se moldea en función del goteo de desinformación interesada que se difunde, ¿no? Y en este caso es un caso muy claro. Los otros nos llevaron a guerras y por lo tanto son situaciones peores. Marta del Vado, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luz Sánchez Mellado, bienvenida. Hola, ¿Qué tal? ¿Te acuerdas tú también del autobús rojo aquel? Me acuerdo como un futuro, como un pasado muy lejano, pero en realidad solo hacen 10 años y ya han pasado 10 años, ¿no? Pero esas primeras manifestaciones de las mentiras burdas que han ido sofisticándose, las recuerdo. Lo que no sé muy bien es ahora mismo el estado de la opinión del Reino Unido respecto al Brexit. No sé si están contentos con haberse ido. Hay una gran cantidad de arrepentidos. Por eso digo. Hay una gran cantidad de arrepentidos. Lo que pasa es que, y de hecho ya ahora hay discursos no se les da políticos voz.
ya hay discursos políticos planteando si en el medio plazo se podría revisar esa decisión. Y en paralelo, la ultraderecha, que fue la que promovió el Brexit, está más fuerte que nunca también dentro de Reino Unido. Yo lo que recuerdo de esta campaña del Brexit y de esto del autobús es que nosotros desde España como percibíamos o sabíamos ubicar que eran mentiras, que era desinformación. Y sin embargo, allí triunfó, obviamente, y ahora 10 años después veo que estamos comprando mentiras en el terreno de la migración, por ejemplo, prácticamente calcadas, y las estamos comprando a nivel nacional y a nivel comunitario. Y yo es de estos días que recuerdo dónde estabas cuando esta mañana lo recordábamos en la reunión, que estábamos haciendo un programa en León, en las cuevas de Valporquero, y recuerdo que no sé si al día siguiente o la semana siguiente, porque el programa sería un viernes, empezamos a hablar con británicos residentes en España que habían votado a favor del Brexit y ya estaban, digamos, arrepentidos. Ese día hablamos con uno que había votado a favor del Brexit y ya empezaba a dudar. Pues la semana siguiente ya hubo unos cuantos más que de repente, claro, de sentirse europeos en un país de la Unión Europea, empezaron a sentirse de nuevo extranjeros, sin ver muy claro que el Brexit fuera a ayudar a su país. Yo creo que 10 años más tarde, pues seguramente habrá muchos británicos que les encantaría regresar, pero claro, el regreso a la Unión es muy complicado. De momento, en términos económicos, hay menos comercio, hay menos crecimiento. El PIB se ha contraído del orden de entre el 6 y el 8%. Es verdad que no ha habido tampoco una recesión, como también Mark se utilizó ese argumento que era falso en la campaña de los otros, digamos, de los partidarios de quedarse en la Unión. Se anunció una gran recesión que luego no se produjo, pero los efectos económicos, no hay ningún estudio que no apunte que han sido negativos. Sí, lo han sido, y además los efectos políticos, si me permites. Si analizamos los últimos primeros ministros, ahora que esta semana Keir Starmer ha dicho que no va a continuar, fijaros, Theresa May duró ni 3 años, 3 años, Boris Johnson 3 años también, pero luego Elizabeth Truss fue la breve, que duró apenas un mes. Luego tuvimos a Rishi Sunak, que duró año y medio, y ahora Keir Starmer, que también ha durado 2 años, con lo cual la inestabilidad política, Downing Street, el número 10, se ha convertido en bastante silla caliente últimamente, en los últimos desde el Brexit, básicamente. Bueno, y ha fallecido la reina, que también es un hecho biológico esperable, pero también ha habido... No tiene que ver con la salida del Brexit. No, pero ha tenido, ya lo sé, pero ha tenido también sus más y sus menos la familia real británica, con todos sus símbolos y todos sus desencuentros, que también ha sido en esta última década, ¿no? Luego hay un fenómeno que provoca la desinformación, Marc, que me ha llamado la atención. Leyendo esto sobre las consecuencias del Brexit, hay un informe de un organismo que se llama Demotrust, que dice que el 44% de los votantes se creó un recuerdo basado en una historia que nunca ocurrió. Los 44% de los votantes que votaron a favor. O sea, historias relacionadas con corrupción institucional, con inseguridad ciudadana, recuerdan argumentos falsos que justifican su voto a favor del Brexit, pero nunca ocurrieron. Bueno, es que con la desinformación lo que nos ocurre es que nuestro cerebro hace mal el backup de información, con lo cual cuando recordamos algo que nos suena del pasado, si no tenemos clasificado muy claramente que aquello no era verdad, el cerebro nos tiende trampas y tendemos a pensarnos que como lo recordamos, como nos suena, pues bueno, eso debió pasar así. Al final, creerse relatos falsos o narrativas falsas, que es uno de los principales objetivos de la desinformación, ha pasado en el Brexit, pasa en otros lugares del mundo. En Estados Unidos hay mucha gente convencida que Trump en 2020 pues perdió las elecciones por un fraude, y eso todavía está en un 60% de los republicanos. Es un pensamiento bastante arraigado, con lo cual pensar estas narrativas falsas y creerlas al cabo del tiempo es bastante habitual. Bueno, pasa incluso sin mentiras o sin mentiras, digamos, burdas, ¿no? Lo del recuerdo de voto. A mí me hace muchísima gracia cuando se hace una encuesta electoral o preguntas a la gente qué recuerda que votó en las últimas y en las anteriores, y a veces ellos mismos tienen un recuerdo edulcorado a su favor de cómo han evolucionado las cosas, y no tiene por qué coincidir con la realidad. Claro, si estamos hablando de que se han fabricado noticias falsas y las hemos visto y ya forman parte de nuestro imaginario, eso de juraría que
juraría que no ocurrió. Esto pasa también en países donde ha habido dictaduras y ahora se han recuperado recuerdos gloriosos de esas épocas. Sí. En Filipinas, por ejemplo, es el caso, digamos, más estudiado en los últimos tiempos, porque el hijo del dictador Marcos ha vuelto al poder gracias a una campaña de blanqueo y de, digamos, glorificación de aquella dictadura. Solo recordar que campaña la familia en redes Marcos, sociales, sobre todo, en redes sociales, en internet, y que la familia Marcos esquilmó el país y se forró. Es decir, que los zapatos que tenía Imelda Marcos no los tiene una boutique hoy en día en sus escaparates más lujosos, ¿no? Y eso también está pasando aquí. Es decir, aquí también tenemos campañas en redes sociales muy activas, ese popfascismo, ¿no? Esta manera de intentar vanagloriar o blanquear lo que fue una dictadura en España, y esto también está sucediendo en Italia y también está sucediendo en Alemania. Por lo menos algún día podemos hacer un programa más amplio sobre promesas incumplidas, ¿no? Porque el Brexit es verdad que se ganó a base de algunas mentiras prometidas. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, en Rajoy, cuando llegó al gobierno, que prometió bajar los impuestos y lo primero que hizo fue subirlos, que prometió mantener el poder adquisitivo de las pensiones y lo primero que hizo fue mantener el 0,25%, que como la inflación subía, las pensiones iban perdiendo poder adquisitivo, y la creación de empleo que se siguió destruyendo durante mucho tiempo, llegando a alguna cifra récord, y nunca se llegaron a crear esos 20 millones de empleos afiliados a la Seguridad Social. No digamos de Pedro Sánchez, que no podría dormir gobernando con Pablo Iglesias, etcétera. Y después aquí tenemos nuestro pequeño Brexit, que fue todo el procés en Cataluña, pues que también se intentó llevar a la ciudadanía, hacerles creer que algo era posible, cuando, aunque sea legítimo pensarlo e intentarlo, pues no era posible, como efectivamente se vio, y provocó una gran crisis, no solamente en Cataluña, sino en todo el país, ¿no? Y en esas dos grandes patas de mentira en la que se edificó la victoria del Brexit, en la del discurso antimigrantes tan rotundo por aquel entonces y que luego se ha ido extendiendo, no solo hablando de las personas originarias de Turquía, sino de cualquier otro lugar, y además en capas muy, muy diferentes de la propia sociedad. Yo me pregunto y me respondo, creo que no queda eso solo en Reino Unido, y no sé si está medido el efecto que tuvo esa campaña a lo largo del tiempo en otros países de Europa, pero lo que está ocurriendo hoy en la Unión Europea, tal vez una parte de la explicación haya que buscarla ahí, y concreto. Ya hemos hablado muchas veces aquí, bueno, no solo aquí, sino, en fin, es que es una evidencia que la Unión Europea está endureciendo su política migratoria y está comprando marcos mentales, vamos, no solo mentales, sino aplicando medidas más propias de la ultraderecha, nuevos reglamentos para agilizar expulsiones, centros de deportación en terceros países, etcétera, etcétera. Bueno, hoy hay una reunión ahora mismo, esta tarde, en Bruselas, que tiene muchísimo que ver con esta línea dura, y que yo creo que si nos la cuentan hace un tiempo, ninguno de nosotros hubiéramos dado crédito. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal, Francino? Buenas tardes. Reunión en Bruselas entre la Comisión Europea y una delegación del régimen talibán, el régimen que tomó el control de Afganistán en el 2021 y que desde entonces, que no lo decimos nunca, pero en fin, está bien recordarlo, ha privado de todos sus derechos fundamentales a las mujeres y niñas, a grupos religiosos minoritarios, ha detenido gente, ha ejecutado a otra, disidentes, a periodistas, un régimen que está sancionado por la ONU, por la propia Unión Europea, que ni siquiera reconoce el gobierno de los talibanos, pero que hoy los recibe en Bruselas para hablar de cómo expulsar a los afganos que viven en situación, digamos, irregular dentro de la Unión. Sigue tú, Enrique, porque yo ya no... ¿sabes? Sí, mira, por poner contexto, Francino, porque además creo que es importante, es una reunión de la que apenas nos han informado en los últimos días por parte de la Comisión Europea. Es evidente que se trata de un encuentro que en Bruselas saben que genera incomodidad en la opinión pública. Las respuestas que nos han dado, de hecho, en las últimas horas, hace un rato en la rueda de prensa, han sido bastante esquivas. Nunca se ha llegado a confirmar, de hecho, que la reunión se produciría esta tarde. En la Comisión han argumentado siempre motivos de seguridad, y la información, los detalles, nos han llegado incluso antes a través de los portavoces del régimen talibán que a través de los portavoces de la propia Comisión Europea. Vamos por partes, si te parece, ¿no? Lo importante, ¿quién ha venido y para qué se han reunido? Venga. Bueno, ha venido una delegación de los talibanes. Según nos acaba de informar desde la Comisión Europea, se tratan de técnicos
del régimen talibán, responsables de la política de retornos, que se han reunido con técnicos de la comisión y con representantes de 15 países, porque lo que explican en la comisión es que tienen un mandato, porque así se lo han pedido, lo pidieron por carta hace unos meses una veintena de países, tienen el mandato de abrir o explorar canales de comunicación con el régimen talibán para deportar o agilizar las deportaciones, en este caso de aquellos afganos que supongan una amenaza a la seguridad aquí en la Unión Europea. En la Comisión Europea insisten en que se trata de una reunión técnica, a nivel técnico, porque claro, el bloque no reconoce al régimen talibán, no existen canales oficiales diplomáticos abiertos. De hecho, muchas embajadas mantienen a los representantes diplomáticos anteriores a que los talibanes llegaran o volvieran al poder en 2021. Quizás Berlín es la capital que sí tiene abiertas más canales diplomáticos y es el país, de hecho, que se ha adelantado, lo sabíamos hace unos días, para abrir o entablar esos canales de comunicación para agilizar las deportaciones. En el Ejecutivo de Ursula von der Leyen nos subrayan que se está hablando, o se ha hablado, porque ya ha terminado, de migración, pero lo circunscriben en eso, ¿no? En el retorno, en agilizar el retorno o las deportaciones de aquellas personas que supondrían una amenaza a la seguridad. No es la primera reunión que mantienen representantes de... Por cierto, se le ha preguntado en varias ocasiones en rueda de prensa si por parte de los representantes de la Comisión Europea había alguna mujer. No nos lo han aclarado. Decía que no es la primera vez que hay un contacto directo. Ya una delegación de la Unión, de la Comisión, viajó a Kabul el año en enero, pero sí es la primera vez que representantes del régimen pisan territorio europeo. De hecho, Bélgica les ha expedido un visado únicamente para un día y no para moverse por el espacio Schengen, solamente por Bélgica. Oye, Enrique, ¿y los grupos parlamentarios y yo qué sé, ONGs, no sé, alguien ha dicho algo? O, sí, hay un rechazo que no es unánime, porque todavía hay algunos grupos que no se han pronunciado, pero sí hay eurodiputados. Además es muy transversal, desde grupos socialistas, liberales, la izquierda, los verdes. Estos últimos han publicado una carta, han enviado, mejor dicho, una carta hoy mismo a las autoridades comunitarias, al presidente Costa, a la presidenta von der Leyen, pidiendo que se suspenda. En esto coinciden con muchas organizaciones humanitarias, porque lo que dicen es, esto es una forma, uno, de blanquear al régimen y segundo, de empezar a normalizar el entablar unas vías, ¿no? Una comunicación con un régimen que en este caso vulnera los derechos fundamentales de minorías, pero fundamentalmente de mujeres o de niñas, ¿no? De hecho, si os parece, vamos a escuchar a Sagofa Ghaffori. Ella es afgana, vive en Bruselas, he hablado con ella hace unos minutos, es investigadora del Centro de Estudios Políticos Europeos aquí en Bruselas. Engaging with them here in Brussels specifically, it carries significant symbolic political weight to it. Claro, ella estaba muy preocupada porque dice que la imagen que estamos teniendo hoy en Bruselas tiene un enorme significado simbólico y político, ¿no? En este momento en el que la Unión endurece su política migratoria y no solamente empieza a hablar con los talibanes, sino que los recibe aquí en Bruselas. Añadía lo siguiente. Is a process, and when the Taliban regime is invited into que esto es una forma de normalizar las relaciones, que la normalización de relaciones es un proceso que es lento, que estaría empezando hoy, y nos advertía del peligro que supone el retorno de afganos, porque entiende que se puede utilizar la excusa de la devolución o deportar a delincuentes para deportar a personas que estén en situación irregular. ¿Qué ocurre? Que allí no tendrían garantías. Según ella, pueden detenerlos, pueden encerrarlos o incluso ejecutarlos. Different reports from organizations, from the UN, from other monitoring bodies. Y lo argumentaba con algunos informes, por ejemplo, con uno de Naciones Unidas que se publicó el año pasado, que reveló que muchos afganos repatriados desde Pakistán o desde Irán han sufrido arrestos arbitrarios, detención, tortura, malos tratos, y que incluso en una devolución o en una deportación, mejor dicho, de una treintena de afganos desde Qatar, se sabe que varios de ellos fueron torturados al llegar al país y que al menos uno de ellos fue ejecutado posteriormente. Qué sorpresa, qué sorpresa. Enrique, gracias, compañero.
A vosotros, un abrazo. A ver si sabemos más cosas de esta reunión. Porque, claro, no os reconocemos, pero os mandamos a las personas que consideramos peligrosas y que vuelven con vosotros, que probablemente han salido huyendo, para que hagáis con ellos lo que estiméis oportuno. O sea, es una especie de, no sé. Lo primero, la opacidad en la que se ha celebrado toda esta reunión. Y lo segundo, si la Comisión Europea y el Parlamento Europeo está compuesto por gente, iba a decir de derecha o de extrema derecha, me da igual, de la ideología que sea, pero que avala esto, que avala el externalizar las fronteras, el construir centros de internamiento donde se llevan personas, muchos de ellos refugiados o que están solicitando asilo, o da igual, simplemente que no tienen papeles, a terceros países donde se vulneran los derechos humanos. Díganlo, no sigamos siendo este bloque de la vieja Europa que defiende la ética y los derechos humanos, porque no somos eso, o no estamos siendo eso en los últimos años, y no estamos defendiendo eso y no vamos por ese camino. Somos los que no condenamos un genocidio en nuestras narices, los que somos incapaces de poner sanciones a un país como Israel, y los que nos reunimos con los talibanes para negociar cómo deportamos a gente que luego termina en cárceles, torturados o desaparecidos. Pues muy bien, reconozcamos lo que somos. Así es, suscribo todo, y esta es una línea muy roja que la Unión Europea no puede atravesar, ¿no? Porque seguramente nos pasaría lo mismo con otro tipo de regímenes dudosos en el respeto a los derechos humanos, pero sobre el régimen talibán no hay ningún tipo de duda. De su carácter dictatorial, de cómo masacra a la oposición, al disidente, y sobre todo de cómo considera a las mujeres un ser inferior. Muchos de estos son como 500.000 de afganos los que en estos momentos viven en la Unión Europea, han venido a buscar un refugio. Y seguramente muchos de ellos tendrán este carácter. Entonces, claro, empezar este tipo de políticas precisamente con el régimen talibán, yo creo que es el límite de la vergüenza de la Unión Europea. La verdad es que además, fíjate, hemos tenido a una experta y es mujer, y llama la atención que ni siquiera haya hecho hincapié en el hecho de que los talibanes ningunean a las mujeres y las consideran prácticamente objetos, sino el tema de que al llegar de vuelta a casa puedan ser ejecutados. Y estoy convencida de que se refería a hombres, porque mujeres, ella misma, en un momento determinado, si se resulta sospechosa de cualquier conducta que no nos guste, podría ser objeto de esta política de deportación. Bueno. Y una cosa más, hay muchos afganos en Estados Unidos y en Europa que están refugiados aquí porque se han pasado 20 años trabajando para las tropas estadounidenses y europeas, y en el marco de la OTAN durante estos años que Estados Unidos entró en Afganistán, y por haber colaborado con los países occidentales ahora están perseguidos por el régimen talibán. Y son a los que ahora no estamos dando refugio. Y una última cosa, en la responsabilidad de lo que pasa en Afganistán, el mundo tiene responsabilidad, porque allí ha estado durante décadas la Unión Soviética, allí ha estado Estados Unidos, ahí han estado fuerzas internacionales, y en un momento determinado dijimos, hasta aquí hemos llegado, y les dejamos. No les dejamos con un régimen un poquito menos talibán, sino con el régimen más talibán que han tenido a lo largo de su historia. Acordémonos de aquellos aviones que salían señora. de Kabul, y gente corriendo para intentar subirse a la agosto de 2021. Bueno, y éramos pocos, es por volver un poquito al tema de la mentira, ¿no? De lo que con lo que abríamos hoy la ventana, que por cierto, Marc, lo de las noticias falsas, no, lo de los bulos, lo de las mentiras, no respeta ni el fútbol. Es decir, tenemos una cantidad de fake news relacionadas con el Mundial. Por favor, pon algún ejemplo, porque lo del PSOE celebra con un tuit el gol de Marruecos contra Escocia. Bueno, esta noticia se ha hecho viral, muestra el mensaje, supuesto mensaje falso del PSOE en X, en el que muestra la bandera de Marruecos y pone gol, vamos Marruecos. Bueno, el mensaje, si nos fijamos, tiene el logo del PSOE duplicado, en el círculo rojo pone PSOE 2 veces, el logo original del PSOE tiene PSOE y un corazón, con lo cual es un montaje, pero se ha hecho bastante viral. Un aficionado
de Alemania se ha disfrazado de Hitler para ver el primer partido de su selección, ¿sí o no? No, esto también es una noticia falsa, una imagen hecha con inteligencia artificial que se ha hecho muy viral. Incluso circulan noticias diciéndonos que la FIFA ha localizado al hombre y lo ha expulsado del Mundial, le ha impedido que vuelva a participar en ningún otro partido. Bueno, participar como espectador, quiero decir, pero es todo falso. Este señor no existe y lo ha hecho una inteligencia artificial. Bueno, es que éramos pocos y llegó la inteligencia artificial, que es una herramienta con capacidades nunca vistas que permite, lo hemos dicho muchas veces, avances o usos científicos de investigación en materia de salud, de análisis de datos, de todo impresionante, pero como todo, con su cara oscura, muy oscura, sí se utiliza para propagar mentiras, para confundir y para encabronar. Anoche, el telediario de la 1 de Televisión Española emitió una edición especial en la que alertaba precisamente de ese riesgo y merece la pena ver y escuchar cómo arrancaba. Esta es una edición especial del telediario, muy especial. Así que les pido que miren con atención estas imágenes. Casas rodeadas por el fuego, llamas que avanzan, equipos que tratan de extinguir el incendio. Un infierno. Ese fuego, los bomberos, no existen ni han existido nunca. Esa escena ha sido generada con inteligencia artificial, una herramienta que lo está cambiando todo. Es un incendio irreal, pero no lo parece. Tampoco lo que están viendo ahora es real. No lo es la mesa a mi espalda, ni tampoco es real el plató. Todo lo que me rodea es una ilusión generada por inteligencia artificial. ¿Y yo? ¿Soy realmente yo? Pues debo decirles que estos segundos tampoco han visto ni escuchado a la Pepa Bueno real. ¿Qué es real? ¿Qué es fake? ¿Qué es mentira? Una aclaración. Yo soy yo, en carne y hueso. Fue un arranque de telediario realmente espectacular y una edición especial, bueno, pues para dar a conocer muchas claves de este mundo en el que estamos, tan complicado, tan complejo, donde identificar una cosa real de una falsa cada día requiere más esfuerzo. En fin, con todo esto yo creo que la palabra del día, Isaías, no tenemos duda hoy, ¿no? Venga. Mentira. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues mira, la primera palabra de esta sección hace 4 años y en honor a Marc Amorós fue bulo. Toma. Un término que manejamos en nuestra lengua antes de que la prensa amarilla de Estados Unidos inventara las fake news. Y parece mentira que en este tiempo nunca nos hayamos fijado en la palabra mentira. Lo que no es verdad en general, o lo que es contrario a lo que se sabe, se piensa o se siente. Supongo que el ser humano mintió desde que se irguió, pero la palabra nos llegó, como tantas otras, del verbo latino mentiri, y hace 3 siglos los académicos la definieron ya en su primer diccionario como obra contraria a la virtud de la verdad, que es una muy honrada de las allegadas a la justicia. Así hablaban los académicos hace 3 siglos. Desde entonces, lo único que hemos hecho es acumular sinónimos como embuste, engaño, patraña, infundio, cuento, trola, bola. Para las acuñadas en América necesitaríamos media ventana, Francino. Guayaba, macana, papa, camote, chiva, mula, copucha, jetonada, que se entiende muy bien, o pajas, que fuera del Salvador o Guatemala puede dar lugar a comprometidas polisemias. También hemos clasificado mentiras según su intención. La mentira jocosa, la que hacemos por puro divertimento y sin mala intención. La mentira piadosa, aquella que transmitimos a quien no soportaría la cruda verdad. Las mentirijillas, esas cosas de críos. Y las últimas, importadas también de los Estados Unidos, las verdades alternativas. Un concepto que se sacó de la manga una asesora de Trump para hacer creer al mundo que cuando veían por televisión 10.000 asistentes a su primera investidura, en realidad eran 100.000. Desde entonces, su jefe se ha aplicado muy bien en la extensión de este oxímoron. Y volar y sentir que ya no queda veneno. Y vivir porque ya no me hace falta valor. Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir volando, volando junto a ti. Y volar 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van. Colgado sin mirar para atrás. Somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar. Cantándole a todo lo que vendrá. Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo. ¡Arriba! Y volar y sentir que ya no queda veneno.
normal. Estaba pensando que volar y el verano son dos conceptos que maridan muy bien. Y estaba pensando también que la música en general y las canciones en particular tienen siempre un significado distinto según quien las escuche. Esta que suena, por ejemplo, de la pegatina, esta sabemos que le encanta al protagonista, bueno, uno de los protagonistas de la historia que vamos a contar a continuación. Recuerda a los oyentes que en La Ventana nos hemos acostumbrado esta temporada a asomarnos a las historias que recoge La Mirada del Paciente, que es una colección de libros que nace de una iniciativa solidaria de CINFA para hacer visible a través de fotografías, de imágenes y de los textos que las acompañan el lado más humano de los que afrontan una enfermedad o una discapacidad seria y la labor esencial de los familiares, de los amigos, de la gente que tienen cerca que les cuida. Hoy nos fijamos en una de las fotografías recogidas en la edición del año 2022. Recuerdo, por cierto, que todas las imágenes pueden buscarse en el proyecto solidario de la web lamiradadelpaciente.cinfa.com. La fotografía que miramos hoy se titula Tú eres mi luz. Es en blanco y negro y ahí aparecen dos hermanos, una chica y un chico. La chica mira y sonríe al hermano, le sostiene las manos. El chico en silla de ruedas se apoya en ella. El chico se llama Jonan, su hermana Ainhoa y ella y su madre Izaskun nos acompañan esta tarde en La Ventana. Bienvenidas a las dos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muchas gracias, buenas tardes. Oye, lo primero, si yo abro las páginas del libro y os enseño la fotografía que habéis visto un montón de veces, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Ay, no, a ver. Pues esa eres tú, ¿eh? Alegría. Al final, Jonan es, como bien dice el título, mi luz y la alegría y todo. Y en esa fotografía estábamos jugando sin más, no me acuerdo, peleándonos por unos gusanitos o una de agua o algo así. Por unos gusanitos. Y acabamos ahí bailando y hubo un momento y una fotografía de por medio. En las fotografías, de todas las maneras, claro, se capta un momento y hay veces que los feos salen guapos, que los guapos salen feos, que el que está muy triste sale con cara de felicidad. Pero en tu caso no hay, es decir, para quien no la están viendo en estos momentos, es una chavala con una mirada limpia, con una sonrisa abierta, y uno, si se cree la foto y ve a Ainhoa, sabe que eso que se ve en la foto y que nos acaba de contar es verdad, es verdad. Y como para decir que no ahora. Que no, es que no. Tu hermano es luz para ti y tú también eres luz para tu hermano, ¿no? Supongo. Eso espero. No, desde luego que luz para mí lo es todo. ¿Y Izaskun, qué tiene Jonan? ¿Qué síndromes tiene y cómo se encuentra ahora mismo? Bueno, Jonan nació con síndrome de Down, que ese era el primer diagnóstico que además es visible desde el momento de nacer prácticamente, y luego le fueron surgiendo distintas discapacidades y distintas patologías. Al año le detectaron síndrome de West. ¿Y eso qué es? Sobre todo son ataques de epilepsia descontrolados que lleva consigo pues también desarrollo psicomotor y desarrollo intelectual. Muchas veces desaparece en la infancia, pero hay un porcentaje pues de los que se queda permanente y unos Jonan que se apunta a todos los porcentajes. A todos. Sí. ¿Qué años tiene Jonan ahora? Ahora 20. Sí. Tiene pues una cardiopatía, después de 48 intervenciones se ha quedado ciego, tiene una displasia de cadera. Bueno, pues se le van sumando pequeñas cosas. ¿Hay algo reversible en todo esto que dices? No, estas ya son todas permanentes. Ya. ¿Y cómo es vuestro día a día? Bueno, pues la verdad que tampoco te lo planteas, ¿no? Te viene y vas asumiendo el día a día conforme puedes. Jonan de normal va a un centro de educación especial, a Isterria. Este año realmente ha faltado pues muchísimo pues es un niño, generalmente todos estos críos cogen un catarro y si un catarro dura una semana, una gripe, pues aquí es un mes. Si un virus de 24 horas, pues aquí una semana. Entonces, pues bueno, iba cogiendo todo. Jonan no ve y muchas cosas las hace pues por el tacto y chupando. Eso suma que pilla todo lo que puede. Claro. Entonces, pues bueno, falta mucho por temas... ¿Cómo os comunicáis? Por gestos. Generalmente por gestos, y luego él tiene algún signo, no habla,
pero emite algún sonido y a cada miembro de la familia le hace uno diferente. ¿Ah, sí? Qué bueno. Sí, pues eso, si llama mi marido por teléfono o en cuanto llega a casa, él ya le hace un ruido que solo es para él. Tu marido, el fotógrafo, por favor, cuente. Sí. Fotógrafo de esta imagen y fotógrafo en general, ¿no? Sí, bueno, ahora ya ha abandonado un poquito la fotografía porque no le da tiempo. Ya. Pero sí, es fotógrafo. Y aparte del centro, y aparte de con vuestro propio esfuerzo, ¿con quién más contáis para el día a día? Bueno, de normal sí que tenemos un entorno familiar que nos apoya, pero conforme pasan los años es más complicado poder dejar a Jonan con nadie. Claro. Porque aparte que las necesidades son mayores, es muy grande. Entonces, Jonan cada vez pesa más. Antes mi madre se manejaba muy bien y a Jonan le encanta ir a casa de la abuela. Sí. Además va y lo primero su merienda, su zumo, aunque haya comido hace 2 minutos, pero su rutina de casa de la abuela. Y le encanta. Pero si está mal o si pues mi madre no puede con él. O sí que en casa enfrente vive mi hermana y nos ayuda también bastante. Y luego vivimos en un pueblo muy pequeño, entonces en algún momento de apuro... cerquita a Pamplona, ¿no? Sí, está, pues es como si fuese un barrio, bueno, no, ya pueblo, hay que pasar, ya hay, pero vamos, está a 10 minutos. Yo quería saber qué actitud, porque muchas veces, bueno, pues los que estamos relativamente sanos y los que no tenemos a nuestro alrededor casos como el vuestro de una discapacidad importante y demás, no sabemos cómo... ¿qué os agrada, qué os hace sentir bien vistos o escuchados cuando coincidimos incluso pues por la calle, en un centro comercial? La mirada de los demás. ¿Cuál es una mirada que a vosotros os agrada y os resulta acogedora? Sobre todo, mira, cuando no hay una mirada que te llame la atención, es que está habiendo normalidad. Yeah. Di que a mí no nos importa cuando se acerca algún niño o le dice a su madre, mamá, mira, o qué le pasa. Siempre le decimos con normalidad a la madre, déjale, claro. Y le decimos al niño, ¿no? Pues tú tócale, que no te ve, o cualquier cosa, con toda la normalidad del mundo. Pero todavía, aunque vamos avanzando y cada vez más, todavía cuesta mucho. Esas cosas de que vayas por la calle y se extrañen, pues todavía falta. Ainhoa, ¿y tú esa normalidad la has sentido a tu alrededor? Tú ahora ya tienes 23 años, pero has sido niña, adolescente. ¿La has sentido también en la mirada de tus amigos, de tus amigas? A veces cuesta, pero normalmente sí, cada vez es más común, aunque sigas encontrándote momentos en los que no, cada vez. Y por suerte, pues es más común sentir pues que es normal ir paseando y que puede ir paseando igual que todos. Y es algo que nadie se debería plantear. Claro, porque es verdad que tú le sacas 3 años, ¿no? O sea, que tú cuando empiezas a ser consciente y a relacionarte con tu hermano ya lo has ido viendo evolucionar. Yo quería saber si cada, pues eso, cuando se queda ciego, ¿cómo se sobrepone la familia a esos bajones, la hermana, a esos en concreto. escalones? La hermana en concreto. Al final son cosas que pasan. Igual que un día no tienes leche para desayunar y es algo de la rutina, pues es algo de la rutina que a Jonan le pase algo y tengas que adaptar tu día a día a eso. Bueno, cuando se quedó ciego, a Ainhoa le tocó un papel difícil. Sí. Porque yo justo me había ido de viaje de trabajo a Chaz, que trabajo en una ONG y llevaba bastante tiempo sin ir, pues por la situación de Jonan. Y en ese momento estaba más o menos estable y ya fui. Total que en esos días que yo estaba allí, Jonan una úlcera, empezó con problemas, se tuvieron que ir a Barcelona, asumió ahí toda la responsabilidad, que ya tenía 16 años, o sea, 16, 17 cuando empezó, porque todavía estabas en el colegio, dejó el colegio, se fue con su padre, la verdad que siempre ha asumido pues mucha más responsabilidad de que cualquier otro niño a esa edad asumiría, ¿no?
porque desde que cuando nació Jonan, pues ella tenía 4 años y estuvo mucho tiempo ingresado, pues varias paradas cardíacas. Esas cosas te van creando ahí un pozo y te van dejando una secuela que vamos. Se las dejaría a una persona mayor, sí. Con lo cual a un niño y supongo que... ¿No te has planteado nunca estudiar medicina? Estás en matemáticas e informática, creo, ¿verdad? Sí, aunque he de decir que una vez una profesora me dijo algo de que habían estado investigando... no sé, era muy pequeña, algo con un algoritmo matemático para curar las cataratas y dije, yo quiero hacer eso, matemáticas y curar algo, ¿por qué no? Estaría guay. Bueno, esto que hemos estado hablando antes de la inteligencia artificial, claro, me imagino que tú lo estás viendo, no sé si en el programa, pero desde luego va a ser no tu futuro, es el presente, ¿no? Eso también puede ser una vía de esperanza. Sí, la verdad es que sí. Una parte que a mí me gusta mucho es la accesibilidad en la informática. Tuve la suerte de poder hacer unas prácticas de eso y está súper guay cómo puedes hacer accesible los ordenadores para que lo puedan usar las personas con discapacidad y te das cuenta lo poco que son accesibles en todo momento. No. Para una chica con mentalidad matemática tiene que ser muy duro ver que en la vida 2 y 2 no siempre son 4, ¿no? Para nada. Que cada día es una cosa distinta. Sí, desde luego, está guay, porque en las matemáticas ves que hay problemas que tienen solución y problemas que no tienen solución, ¿no? Y la vida es ese problema que aún no tiene solución y que hay que encontrarla, o que se puede demostrar que no tiene solución. Fíjate que yo escuchándote me acuerdo del grado de Filosofía y Matemáticas que imparte la Universidad de Córdoba, sí. La única universidad de España. He pensado que es un traje a medida para ti. De verdad, porque tienes mentalidad matemática seguro, pero filosófica también. No he planteado estudiar filosofía. Bueno, pero... pues no lo descartes. Izaskun, Ainhoa, oye, muchísimas gracias por asomarnos a la ventana y compartir con nosotros y con los oyentes esta parte de vuestra vida. A vosotros. Y otra musiquita para Jonan, que sé que también es especial para él. Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la niña que estaba dormida, estas no son horas, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, para darle color. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Chipirones con los bongos botracos, señores. Ajá. Otra tapita más. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran. La Ventana, en Ser Podcast. Vamos a escuchar algunas de las audiobiografías que tenemos pendientes, porque estamos ya casi terminando este mes de junio, que es el último de temporada regular. El próximo lunes tendremos la final mensual, así que hay que conocer qué nos dicen en 30 segundos, por ejemplo, oyentes como Francis. Soy Francis. Durante años pensé que vivir era subir el pulso, parapente, viajes, historias intensas. Yo siento muy fuerte y eso me hizo confundir vértigo con vida. Sacaba buenas notas, estudié teleco, trabajo en una multinacional entre ruido, reuniones, urgencias, pero lo que más me gusta, sin embargo, es perderme en Turbisquedo, un pazo con muros anticobertura. Me atrapó la radio, escribo novelas y series, practico mindfulness, siempre buscando lo mismo, tocar algo verdadero. Supongo que eso soy, una paradoja. Antes buscaba vértigo, ahora silencio, y esa rara armonía que aparece cuando uno deja de correr. Confundir vida con vértigo es una reflexión muy interesante, sí. Muy interesante. Y el silencio también da vértigo a veces. Ya lo creo. Audiobiografía de una veterana muy veterana, Laura. Desde que nací en 1930 hasta hoy ha sido un suspiro. Trabajé en la fonda familiar con mi madre y hermanas. No salía a jugar a la calle, sino pelaba una cesta de patatas. En la fiesta de San Froilán conocí a mi novio, con quien me casé a los 21. Tuvimos 4 hijos. A los 58 saqué el título oficial de auxiliar de clínica y a los 62 la plaza en el Sergas. Hoy jubilada, sigo en mi casa haciendo croquetas para mi familia. Si no me fallan las cuentas, son 96 años. Bueno, y a los 62 sacó la plaza. Sí, la plaza del Sergas, sí. Casi a tiempo de jubilarse. Madre mía, qué supermujer. Sí, mira. Veteranas y princesas, como Carmen.
Sé que ese era una princesita poco bella que tuvo la sensación de haberse colado en un momento y un lugar equivocado. De pequeña no supo distinguir a una madre de una madrastra y más que una princesita creyóse Cenicienta. De criada a su madre servía, cosa que si bien no hacía era castigada. Esta situación de odio y tristeza llenaba su corazón y las noches pasaba llorando, asustada, esperando que amaneciera la luz del sol. Como refugio y salvación se abrazó a un príncipe ausente, que disfrazado de padre fue su amor, su suerte. Ay, la vena poética también se cuela en las audiobiografías, ¿eh? Venga, nos quedan dos más. La de Maricruz, por ejemplo. Para empezar, yo no iba a nacer por problemas de RH. Vaya. Si lo hacía, podía ser tonta o muerta. Nací viva. Con 2 años me caí por la ventana y estuve 48 horas en coma. Podía quedarme tonta. Volví en mí pidiendo agua. Con 10 años me caí con la bici. Estuve 5 horas sin conocimiento entre unos matorrales. Cuando me desperté, me fui a mi casa. La bicicleta no tuvo tanta suerte. Ahora tengo 59 años y sigo viva, a pesar de ser veterinaria, la profesión con mayor índice de suicidios. Bueno, por favor, yo tampoco. No sabía. Pero ¿cuántas cosas tiene esta audiobiografía? Ejercicios de supervivencia uno tras otro. Y este dato último de los veterinarios y veterinarias. Hay que confirmarlo. Bueno, ¿será verdad o mentira? No, será verdad, supongo, ¿no? Si lo dice. Hombre, digo yo. Bueno, verdad, mentira, Marc Amorós. A ver, que tenemos un poquito de tiempo para que nos sometas al examen habitual. Va. Venga, va, pues empezamos por el primer titular. titular. Con lo de los veterinarios, dándole vueltas, ¿eh? Hay que mirarlo. Hay que mirarlo ya. Hay que mirarlo ya esto. Venga, Mar, dale. Venga, primer titular. Arrestan a un hombre tras hacerse pasar por guía turístico de un museo e inventarse historias falsas para explicar sus cuadros. Verdadero. Verdadero. Falso. Yo verdadero. A mí me parece hasta bonito. Sí. Para contratar, es una audiobiografía. Bueno, pues es falso de toda falsedad. Es una historia inventada, una sátira que corre por internet y se viene viralizando estos días. Lo sabía. Venga, va. Siguiente titular. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, afirma que el consumo humano de agua está limitando el potencial de la inteligencia artificial. Bueno, ¿No será al revés? Es al revés, sí, pero claro, le ha dado la vuelta al argumento. Yo digo que es verdad. Yo digo que es falso. Yo digo que es verdad. Yo también. De Bezos me lo creo todo. Pues esto también es falso. También es un titular humorístico. Hoy, Francino, estás acertándolas todas. Venga, va, otro titular. Detienen a varios aficionados de la selección de Escocia tras colocarle un cono en la cabeza a la estatua de Abraham Lincoln en Washington. ¿Verdadero? A mí me parece que si no es verdad debería serlo. Yo me lo creo. Va a ser falso, pero venga, digo, pues digo verdadero. Voy a decir falso ya para rematar mi mal examen. Bueno, pues venga, acierta Isaías. Sí, es falso también. Clarísimo. Falso de toda pleno cao. Y también está circulando bastante estos días en redes sociales. Venga, otra más, va, la última. Venga, una mujer denuncia a un bombero en Texas por tocamientos inapropiados mientras era rescatada tras averiarse una montaña rusa. Madre mía. También Hombre, lo creo. En cualquier, para cogerla, digo yo que tuvo que... Bueno, venga, verdadero. Falso. Verdadero. Pues esto es falso también, de foto, todas falsas. El honor. Eran todas falsas. Es que nos lleva troleando un par de semanas. Sí. Nos lleva troleando. Lo he hecho por ti. Sí. Te tengo pillado. Tenemos que pensarnos esto como formato, Marc. Porque el juego del verdadero falso, en fin, da para muchísimo. Venga, cuídate mucho, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.